No, nosotros no descartamos que existan otras personas porque los antecedentes que hay es que hay otros oficiales que habrían utilizado ese procedimiento, y quien califica el grado de conducta ilegal que eso representa son los tribunales, pero efectivamente hay antecedentes de otros oficiales que hicieron las mismas conductas y estamos recabando toda la información. Escuchamos ahí al ministro de Defensa, Alberto Espina, quien dijo que se encuentran recabando, reuniendo antecedentes para conocer los nombres de otros oficiales que, así como el ex jefe del Estado Mayor del Ejército, también habrían realizado viajes personales con dinero del Estado, lo que se configuraría en un delito de fraude al fisco. Ha trascendido que hay intensas reuniones, llamados a abogados de Santiago, sobre todo de la plaza, para pedir asesoría y hacer todo lo posible porque esto aparezca como irregularidades y no como delito, o por lo menos que no haya dolo. Pero sin duda esto, a mi entender, tiene cuatro significaciones bien concretas. Primero, una repercusión seria en la pronta conformación del alto mando del Ejército 2019. Esto está en curso y ha trascendido que 15 generales quedarían fuera, 15 generales fuera de la institución. Segundo, evidentemente ahonda la crisis de corrupción grave, conocida como el Milico Gate, que es una defraudación al fisco, o sea, robo a plata de todos los chilenos por 5.400 millones y más de pesos del Fondo Reservado del Cobre. Se suma a las indagatorias contra el ex comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuentealba, que entre otras cosas, acá en ADN hace algún tiempo revelamos documentos por abonos a una cuenta del Banco del Estado del ex comandante en jefe por 7.900 millones de pesos. Él dijo que no, que habían cifras repetidas, en fin, pero ahí están los documentos, todavía los podemos revisar en adn.cl. Esto aparte de cuentas que se detectaron en el exterior junto a su señora de 1,3 millones de dólares en distintos bancos del exterior. Y también, evidentemente, afecta a la institución los repetidos episodios y polémicas por el tema de las violaciones a los derechos humanos. La última, recordamos, fue el homenaje en la escuela militar a un condenado. 600 años. Claro. Más de 600 años, ¿no? Krasnov Marchenko. Yo creo que es bueno recordar, porque tú planteabas, Gerson, esto de que se va a tratar de instalar, o al menos, obviamente, quienes están involucrados, la idea de que esto era una práctica habitual y que quienes estaban involucrados en ella no tenían la intención de defraudar, sino que se dejaron llevar, podríamos decir, por este mecanismo que había al interior de la institución, que era muy común, muy normalizado y que al parecer nadie se dio cuenta que era absolutamente ilegal. Pero el mecanismo mismo da cuenta de una situación que la verdad, a mi parecer, no deja muchas dudas, porque lo que acá se hacía es además coordinación con 4 agencias de viaje que también me imagino que van a ser investigadas, porque acá estamos hablando de la responsabilidad que tienen al interior del Ejército. Finalmente los dineros salían de ahí, pero bueno, cuando hay otras personas y otras instituciones u organismos o empresas que ayudan en la comisión de esos delitos, yo creo que también son parte de la investigación. Estoy hablando de las agencias. Por supuesto, porque aquí había una acción coordinada con las agencias de viajes que vendían estos pasajes. También ahí uno siempre se pregunta, bueno, ¿por qué siempre operaban con esas agencias, no? Que también ganaban plata con esta cantidad de viajes tremendos que tiene la institución. Claro, pues porque ellas compraban los pasajes más caros, recordémoslo. Perdón, cotizaban por el pasaje más caro. Claro. Finalmente, efectivamente, solo compraban el más barato y la diferencia se la entregaban en cash a los directamente militares. A las personas que viajaban. Y ese es el tema. Se hacía la reserva por el pasaje más caro que había. Eso inmediatamente pasaba a la institución, se autorizaba el viaje y posteriormente el pasaje que se compraba, el que se hacía uso y lo que se pagaba a la línea aérea era el pasaje más barato. Por lo tanto, el diferencial, que a veces puede ser mucho dinero, o sea, al bolsillo. Sabemos, ¿no?, que un pasaje puede variar perfectamente $1,000, $2,000, o sea, puede ser el mismo trayecto, pero en esta ocasión, entonces, esa diferencia se le entregaba por concepto de devolución directamente a las personas involucradas. Como algo que no ocupó.
Claro, porque no quedaba especificado necesariamente, ¿no? Quedaba como un excedente de algo en esa transacción, en esa compra. El tema es que no iba a la institución, iba directamente a las personas. Y es así como, por ejemplo, el general Griffith, quien renunció después de que fuera procesado, renunció a la institución, fue detenido, estaba detenido en Peñalolén, posteriormente se revirtió esa medida, pero obviamente que está en una situación muy complicada. La investigación tiene que ver con lo ocurrido entre el año 2009 y el año 2015, o sea, estamos hablando de 6 años donde él, y ahí está el tema que mencionaba Gerson, quizás cuántos otros defraudaron de manera, me parece, clarísima al fisco con este mecanismo que tuvieron y que además nadie paró, que era otro de los temas que ayer reparábamos y nos llamaba la atención, ¿no? O sea, cómo es posible que esto haya ocurrido y no haya habido ningún control al interior de la institución para detectar qué es lo que estaba pasando y para frenarlo. Obediencia de vida. ¿Quién va a contradecir al comandante jefe o al vicecomandante jefe? O al revés. ¿Ah? Ojalá que no se sepa porque me toca a mí quizás mañana ascender y yo quiero beneficiarme de un esquema similar. Porque aquí, por lo visto, esta es una cuestión que me parece que tiene ciertas similitudes con lo que ocurría en el financiamiento ilegal de la política. Porque el todos lo hacen suele ser, nosotros como seres bien humanos recurrente. Lo ocupamos todo el rato para tratar de bajar el reproche, ya sea moral o legal, respecto de una conducta compleja. Acuérdense que cuando se empezó a descubrir el financiamiento ilegal de la política y las boletas truchas, las boletas ideológicamente falsas como fueron caratuladas por la justicia, lo que te decían los candidatos que habían sido pillados en este esquema, te decían, pero si todo el mundo lo hace. Yo te quiero ser bien sincero, yo creo que si algún día yo hubiera ganado la primaria de Providencia y como yo no tenía ni uno, se me hubiera acercado a alguien y me hubiera dicho, Cristóbal, mira, te voy a mostrar de qué manera vamos a juntar plata. Tú tiráis estas boletas a tu mamá, a tu tío, a tu abuelo, por servicios que no prestaron, pero no importa porque todo el mundo lo hace. ¿Sabéis que en una de esas me pilla volando bajo? Y yo no sé si pongo la mano al fuego por mí, porque yo creo que todos un poco cuando nos dicen todo el mundo lo hace, nos tranquilizamos. Claro, cuando es algo que uno no maneja. Cuando es algo que uno no maneja. Cuando es algo que tiene que ver con mecanismos, procedimientos desconocidos. Sí. Por ejemplo, no sé, temas tributarios. Uno dice, chuta, en verdad esta cuestión es enredada, uno no lo conoce. Claro. Pero cuando tú estás diciendo que le pagaste o le vas a pagar a través de tu institución a una agencia y que después el pasaje que se compra es otro y esa plata te la devuelven y tú con esa plata te compras auto, casa, porque es lo que se está investigando en el caso de Griffith. Tratar de, pues no sé que no voy a poder, pero tratar de ponerme en el lado de en este caso de Griffith. Imagínate yo dijera, lo que pasa es que el presupuesto de la institución ya contempla el precio más alto, ¿vale? O sea, ya estábamos dispuestos igual a pagar el precio más alto. Yo finalmente... Porque lo buscaban el más alto. Siendo que lo que debieran hacer las instituciones públicas es buscar los más bajos. Me contaban, yo me puse a averiguar hoy día un poco sobre cómo funcionaba en la empresa privada, porque me interesa saber qué estándares hay al respecto. Y la empresa privada lo que se ocupa bastante muchas veces es que ciertos ejecutivos que tienen acceso a pasajes de lo que antes se llamaba primera clase, hoy día ya sería la ejecutiva, básicamente, lo que hacían era pedir justamente el pasaje en ejecutiva, pero lo cambiaban por 2 clases turista para viajar con la acompañante, la señora o el marido. Y eso es una práctica muy habitual, pero porque sentían que igual, entre comillas, tenían el derecho al más caro. No sé si me explico la idea. Entonces, sí. Por ende sentían que la devolución de alguna manera ya estaba... ya te había pasado por caja, la devolución ya les correspondía. Ellos estaban bajando un peldaño en su comodidad para quedarse con ese vuelto, por así decirlo. Es como cuando te mandan a comprar pan y tú compras el pan más barato para quedarte con el vuelto y jugar en el tragamoneda, algo así. Claro, que hay una diferencia. Cuando son gastos a rendir, dice, mira, este gasto, y considerando, por ejemplo, el costo de la moneda internacional en determinada ciudad, se hace un cálculo primero de viático y gasto a rendir, por ejemplo, y incluye hotel. Pero, por ejemplo, el caso de los periodistas, si están en una cobertura, supongamos una guerra, o siguiendo un personaje, supongamos Paul Schaeffer, para ponerlo bien gráfico, y no te podés ir al hotel, porque en el fondo... tenéis que estar
en el auto, cuidando día y noche o vigilando día y noche, claro, ahí se entiende un poco, pero el argumento de que todos lo hacen, yo no creo que sea eso lo que lleva a la convicción de una persona que sabe cuando algo está bien o cuando está mal, sino que la convicción es no nos van a pillar. Porque esto se hace hace años, se hace así. Es irregular, es delito, son boletas truchas y todo el mundo sabe lo que son boletas... que servicios no se prestaron. Todo el mundo con sabe testaferro, con palo blanco. O sea, todo el mundo sabe. Bueno, lo que pasa es que no nos van a pillar. Por eso que Griffith y por años en el ejército no lo iban a pillar, porque en el fondo era una caja negra. Los pillaron, de hecho, durante muchísimos años. No los pillaron durante muchos años. Sabemos un pedacito de del tema irregular en el ejército con el gasto reservado del cobre, porque siempre fue una caja negra, pum. Sí. Así se diseñó, por un tema de seguridad nacional, así se diseñó y eso se prestó para muchos. Y yo creo que en el tema tratos truchos de los viajes hay que hacer toda una revisión a nivel de instituciones y organismos públicos. ¿Cuáles son los pasajes que se compran? ¿Con cuánta anticipación se compran? ¿Quién decide los trayectos? ¿Qué pasa con los viáticos? ¿Qué pasa cuando hay dobles viáticos? Porque muchas veces hay invitaciones, pero aún así se pagan los viáticos. Sí. Yo creo que hay todo un tema Totalmente. en el que no se ha entrado y que me parece que debiera ser bien relevante. ¿Cuánta gente, yo no sé, pero de los ministerios, instituciones públicas, se viaja en qué clase? Ahí hay una norma. Yo sé, por ejemplo, que no se pueden acumular millas. O sea, que quienes tienen cargos públicos, aunque eso se vote, finalmente esas millas, porque fueron pasajes comprados con dineros públicos, no pueden ir para la persona. La persona hacia la institución. Porque en el fondo es un equivalente en dinero. Totalmente. Bueno, acuérdate además que esto yo creo que al ciudadano a pie, como nos gusta a veces decir, le indigna también porque cuando por un lado se predica austeridad en las instituciones públicas y por otro lado sabéis que siempre hay alguien que está jugando chueco, ese doble estándar el que a la gente le encabrona. No nos olvidemos de que esto ya ocurrió a principio de año con el ministro de Hacienda Felipe Larraín y el famoso viaje a Harvard. Exacto. Y aunque trató de pasar piola, yo esto lo sé porque también yo estuve en el viaje que involucró al ministro Alfredo Moreno. El ministro Alfredo Moreno fue invitado a Chicago a una conferencia con todos los estudiantes chilenos de MBA en Estados Unidos. Yo también fui invitado a esa conferencia a dar una charla. El ministro Moreno, a todo esto, los MBA chilenos logran apenas juntar lucas para, por así decirlo, los juniors, los que no tenemos la capacidad de pagar no solo el pasaje para hablar con ellos allá, pero a los pesos pesados les piden que se paguen el pasaje. Y Moreno se pagó su pasaje. Alfredo Moreno fue a Chicago y se pagó su pasaje con su bolsillo. Se hizo el verso inmediato ahí con Larraín. El contrapunto. Al principio no quería decirlo, quería pasar piola porque sabía un poco, yo no así que por humildad, pero no por no poner en problema a su colega, porque él se lo pagó de su bolsillo y Larraín no se lo pagó de su bolsillo, se lo pagó el Estado de Chile y se metió en un problema que sabemos. Entonces yo creo que también es ese doble estándar, porque ¿quiénes son aquí los que son capaces de usufructuar de condiciones laborales que el resto de los chilenos no puede? Cuando la gente dice, ¿qué es lo que me molesta de los políticos? Que se fijan sus vacaciones cuando quieren, claro, que se suben el sueldo, que en vez de estar trabajando son los únicos que pueden decir que estaban haciendo otra cosa y pasa piola. ¿Y por qué yo no? Porque yo falto un día a la pega. No hay un contrapeso ahí, en términos de la fiscalización. Y yo creo que esa rabia, en este caso, se extiende a casos como los de los militares. Ellos tienen una previsión distinta. Ellos pueden salir a viajar y no rendir. Entonces, van a viajes de trabajo con la señora. Hay un viaje de trabajo, yo no creo que haya venido a comprar tanques a Disney y Punta Cana, estoy leyendo aquí. Sí, era parte de los viajes que había. O reuniones que uno dice, ¿realmente era necesario? ¿Cuál fue la ganancia para el país con esa reunión, con ese encuentro? Sí. O tienen una reunión y se van 3 días antes y vuelven 3 días después. Bueno, pagado por el Estado. Los concejales, ustedes han hecho en la televisión varios reportajes con lo mismo. Los concejales viajeros que se van a unos encuentros de perfeccionamiento increíble. Bueno, por eso, como esto se han detectado en distintos puntos, yo creo que es tiempo ya de revisar con lupa todos los gastos públicos, sobre todo en las áreas más sensibles, como por ejemplo la salud, y aquí quiero decir que los mecanismos
como las licitaciones, por ejemplo, no necesariamente garantizan transparencia. En muchos hospitales públicos uno revisa, digamos, antecedentes o licitaciones o compras de medicamentos y se da cuenta que de repente no compran los más baratos, siendo que son exactamente los mismos y siempre se repiten muchas veces los mismos proveedores o laboratorios. ¿Por qué? Sí. ¿Ah? Claro, hay un mecanismo de transparente en el sentido que se abre una licitación, se compran las bases, se postula y siempre se ganan los mismos laboratorios. Sí. O se compran los remedios más caros, el más caro de todo. ¿Por qué? ¿Qué pasa entre medio? A mí por lo menos en la universidad me consta que me piden que yo busque los más baratos. Me piden que yo ponga como 3 buscadores para que ellos tengan un precio de referencia. Que es lo adecuado. Que es lo que parece. Tampoco se trata de que se vayan a ir, porque también podrían decir, bueno, son ministros, son, no sé, generales, van a trabajar, van a representar al país. Sí, en eso estamos de acuerdo, pero hay ciertas condiciones. Porque uno con su plata siempre es más... Mano guagua se dice cuando sí, uno con su plata siempre la cuida. Pero existe esta percepción de cuando algo es como de todos, en el fondo no es de nadie, entonces... Démosle nomás. Démosle. Ahora, lo que antes de que... No, pero una cosa es démosle nomás y otra cosa es quedarse con la plata. Pues, sí. Una cuestión que creo que también puede ser interesante para el análisis es ver cómo a un ministro que no estaba necesariamente en la palestra, pero que sabemos que está buscando espacio de protagonismo. Yo creo que la ambición del ministro Alberto Espina ojalá sea no llegar a solamente ministro de Defensa. Yo creo que él todavía cree que tiene más cuerda. Le han tocado 2 casos interesantes. Le tocó, como Gerson decía al comienzo, el caso de este pseudo homenaje a Krasnov, y ahora le va a tocar lidiar con esto. Y si los chilenos interpretan que Espina está del lado correcto, puede efectivamente ganarse unos buenos porotos y encontrarse en una situación de todas maneras en la cual quizás él no esperaba encontrarse. Porque... Y yo creo que ya ha dado señales en sí, ese pues esta sentido. es la tercera, diría yo, porque la primera fue, ¿te acuerdas tú que hubo un caso de una agresión y abuso sexual contra un conscripto en el norte? Exacto. Ya. Al fue tiro, gravísimo. al tiro. ¿Cuándo fue eso? Tú y yo habías llegado ya casi. ¿Sí? Lo comentamos, sí. Me acuerdo. Hace unos meses que fue un caso Después vino horroroso. el tema Krasnov al tiro. Y ahora se anuncia que ya trae cola larga y bien gruesa, porque son 15 generales para afuera, no es cualquier cosa. Pensemos también que en un país presidencialista, donde el que sale en la tele todos los días haciendo cosas y no necesariamente peleando como los parlamentarios es el ministro, recordemos que Goldborn, que Alamand se pega en su subida justamente porque una contingencia los pone arriba de la ola. Si una contingencia como esta promueve a Espina, yo creo que... Finalmente tiene una gran oportunidad.